con Óscar Mercado, hasta hace algunas horas ministro de Trabajo. ¿Por qué se fue del gabinete? Es la pregunta que le vamos a realizar. Y saludamos a don Óscar Mercado, a quien agradecemos estos minutos con el programa. ¿Cómo está? Buenas noches, Óscar. Bienvenido a Que No Me Pierda. Muy buenas noches, Cecilia. Un placer. Un placer estar con usted y gracias por la oportunidad de dirigirme al país. Muchas gracias. Estamos con Juan Carlos Monroy. La pregunta de rigor es ¿por qué se fue del gabinete? ¿Por qué decide renunciar Óscar Mercado el día de hoy? Bueno, al menos dos razones muy rápidas y muy sencillas. La primera, creo que se han venido expresando desde hace un par de sesiones de gabinete algunas discrepancias en visiones respecto de los temas que se planteaban en debate. Yo soy un convencido de que las decisiones se tienen que tomar de manera serena, de manera muy reflexionada, pero además también de manera colectiva. Y obviamente al tener esta diferencia de visiones y no poder a partir de ello cumplir con las metas que nos ha encomendado la propia presidenta Áñez, es que yo decido dar un paso al costado. Pero a lo que debe sumar también es el hecho del maltrato que se ha generado a un ministro muy importante, un exministro muy importante como es el exministro Ortiz, quien desde mi perspectiva no merecía un trato y un despido de la forma en la que ha sucedido. Eso ha precipitado mi decisión también, porque creo yo de que el ministro Ortiz ha sido una persona muy valiosa, no solamente en el proceso de pacificación del país, sino también en el proceso de generar la reactivación económica. Entonces, al haber diferencias de visión respecto de lo que se tiene que hacer de aquí en adelante, de la forma en la que se tienen que hacer las cosas de aquí en adelante, más este tipo de actitudes, es que hacen que yo tome la decisión también de alejarme porque ya no me sentía cómodo en el gabinete y bueno, creemos haber desempeñado durante el tiempo que gozamos la confianza de la presidenta con mucho esfuerzo y con mucho empeño en nuestras funciones. ¿Tomó por sorpresa el hecho de que se hubiese manejado de esta forma con la cantidad de rumores que circularon el fin de semana en torno a la salida de Óscar Ortiz? Él hoy en su conferencia de prensa decía que lo despidieron. Vine a limpiar mi escritorio porque me despidieron y cuestionó el hecho de que alguien dentro del gabinete filtrara esta información durante el fin de semana para que obviamente los medios de comunicación, la población en su conjunto comenzaran a especular con esta salida que finalmente parecía ser un hecho, ¿no? Bueno, sin duda la forma en la que se ha actuado, la forma en la que se ha procedido no correspondía precisamente por las características que tiene el exministro Ortiz. Pero adicionalmente a eso, Cecilia, también tengo ahí un criterio muy particular. Yo creo que las decisiones, te repito, deben ser generadas de manera consensuada, reflexiva y serena en el gabinete y lamentablemente no ha estado sucediendo de esa manera y por supuesto esa tampoco es una forma en la que yo me siento cómodo cuando se trata de actuar o de trabajar y por lo tanto ese hecho también incide en la toma de mi decisión que ya la venía reflexionando un tiempo atrás. ¿A qué se refiere con la forma en la que se está manejando el gabinete? Por ejemplo, en el caso muy trillado, muy controversial de las acciones de ELFEC, yo soy de la idea de que decisiones de esa naturaleza, yo soy cochabambino, creo que se ha cometido una arbitrariedad con los cochabambinos. En el caso de ELFEC debe resolverse, debe restituirse ese tema, pero debe procederse de una manera serena y reflexionada, deben generarse todas las diligencias debidas, tienen que pedirse los informes de todas las instancias involucradas para que se pueda tomar una decisión informada. Cuando se tratan de precipitar las decisiones de esta naturaleza, por ejemplo, por supuesto que incomodan porque esto puede generar no solo responsabilidades de orden individual, sino también de responsabilidades respecto del Estado. Entonces, si lo pongo como ejemplo, si este es un hecho en el que han habido muchos problemas al interior del gabinete para tomar una decisión sobre el particular y de aquí en adelante tenemos que tomar más decisiones similares, porque además estamos en un momento muy complejo, bueno, son temas con los que yo no converjo. Yo creo que las decisiones tienen que apegarse estrictamente a una reflexión colectiva y seguir cada uno de los pasos que establece la norma. Por ello es que, al no sentirme cómodo con este tipo de decisiones, es que decido apartarme también de gabinete. Una última consulta y después Juan Carlos también tiene preguntas. ¿Es verdad que el ministro de Gobierno ejerce una fuerza superior dentro del gabinete? Mire, mis decisiones no giran en función de personas o de hechos concretos. Si cito el caso de ELFEC es porque probablemente sea el que mejor expresa
la lógica en la que se ha estado generando el debate al interior del gabinete. Sin duda hay ministros más influyentes que otros, y el ministro de gobierno sin duda es uno de los más influyentes al interior del gobierno, pero queda claro que quien toma las decisiones, quien está al mando es la presidenta, quien siempre tiene la última palabra. Pero sí, está claro que el ministro del gobierno es uno de los más influyentes en comparación al resto. Bien. Juan Carlos. Gracias, Cecilia. Oscar, ¿cómo le va? Buenas noches, Juan Carlos Monroy. Sin embargo, hoy el ahora exministro de Economía, Óscar Ortiz, tiene otro criterio diferente. Él considera que quien está llevando a un futuro incierto a Bolivia es Arturo Murillo. Es decir, da a entender de que él es el que está prácticamente tomando decisiones y gobernando. ¿Usted comparte ese criterio o no? Mire, esa es la decisión, la posición, por supuesto, del exministro Ortiz, que tendrá los argumentos para sostenerlos. Yo lo que le puedo decir es que entiendo que la presidenta está al mando como debería ser en estos casos, y que hay ministros que tienen mayor influencia, mayor incidencia que otros, y sin duda el ministro de gobierno es uno de los que más influencia e incidencia tiene. Ya las valoraciones respecto si de esto es positivo o es negativo dependen de cada quien. Yo soy de la idea de que el gabinete es un ente colectivo. Al ser un ente colectivo, las decisiones tienen que socializarse, tienen que tomarse de manera conjunta, por supuesto tienen que ser muy reflexionadas. Si no sucede así, por supuesto no se va a poder cumplir con el objetivo central de escenarios de esta naturaleza, y al no poderse cumplir con ese objetivo, el alcanzar las metas que cada uno tiene se dificultan. Yo he sentido esa incomodidad de no poder generar escenarios de debate amplio donde se puedan tomar estas decisiones, y por lo tanto decido dar un paso al costado, más aún cuando veo un trato bastante incómodo que se hace con el ministro Ortiz, quien no merecía salir del gabinete de la forma en la que se lo ha planteado. Ahora, Óscar, cuando usted dice una falta de un debate amplio para tomar decisiones, ¿a qué se está refiriendo? Es decir, en una reunión de gabinete, ¿quiénes tomaban las decisiones? ¿Era todo el gabinete o eran unos cuantos del gabinete? No, por supuesto que las decisiones se socializan, por supuesto que las decisiones se ponen en consideración de todos los ministros, pero en los temas más sensibles teníamos divergencias, y vuelvo otra vez al ejemplo que ponía sobre el caso de ELFEC, en el caso cochabambino. Yo soy cochabambino. Estoy consciente de que ha habido una arbitrariedad, un atropello a los cochabambinos. Creo que se debe proceder con la restitución de estas acciones a los legítimos propietarios, a los dueños. En lo que yo divergía y en lo que se generó demasiado debate innecesario es en la forma en la que se debe proceder. Y en esa lógica yo soy del criterio de que deben generarse todas las diligencias debidas, los informes, las auditorías, antes de proceder con el hecho mismo, porque estamos hablando de temas de orden público y estamos hablando también de aspectos que generan responsabilidad. Entonces, cuando no se generan estas circunstancias o se propicia un debate innecesario sobre temas que deberían ser obvios, por supuesto que eso genera incomodidad, y si eso se va a ir repitiendo en el transcurso del tiempo, va a ser muy difícil cumplir con las metas que cada uno tiene, y por lo tanto es importante dar un paso al costado, tal como yo decidí asumirlo en este momento, para que yo me quede con mis convicciones tranquilo, y bueno, y el gabinete siga en la lógica que mejor considere. Ahora, Óscar, divergencias hay en todo lado, especialmente en el ámbito político, y usted lo sabe. Divergencias se puede tener, criterios diferentes se pueden tener con relación a temáticas, pero ¿han habido imposiciones de alguna temática, algún decreto, alguna normativa en específico? Imposiciones, no divergencias. Y dos, ¿solamente es el tema ELFEC o ha habido otros temas, otras leyes, otros decretos, otras situaciones que han ido llenando el vaso y lo han colmado en definitiva? Mire, lo que a mí me preocupa más que lo sucedido es lo que puede suceder de aquí en adelante. Estamos a semanas de generar una transición gubernamental, y en mi criterio hay temas que ya le corresponden o que deben ser tratados por el nuevo gobierno, y obviamente esos temas ya no corresponderían abordárselos ahora, cuando un gobierno ya está en las últimas semanas,
Y obviamente el antecedente de ELFEC, en el que tuvo demasiado debate, demasiada discrepancia en las formas, genera por supuesto la susceptibilidad de que en los otros temas se pueda proceder de esa manera. Entonces, previendo toda esta situación y ante un hecho en el que uno ya no está cómodo en el gabinete, es que tomo la decisión, más que por hechos concretos del pasado. Lo que a mí me preocupa es lo que podría suceder si es que en el gabinete no se genera de verdad un escenario de reflexión colectiva donde todos puedan expresar claramente sus ideas y puedan ser escuchados. Oscar, usted hablaba del caso ELFEC. La semana pasada el ex procurador se refería también al tema y hablaba de que la determinación que se había asumido iba en contra de la Constitución. Hoy el ministro Ortiz dijo que este tema del FEC, es decir, las acciones, la devolución a los empresarios y en este caso también a la gente, a los trabajadores del FEC, era un tema de que el actual gobierno no debe endeudarse más y que esto también obviamente va en contra de la Constitución. ¿Cuál es su opinión referente a este tema, en lo legal y en lo económico? Sí, no, esto tiene una diversidad de aristas, es un tema, por eso le decía, altamente sensible por su implicancia económica y por su implicancia jurídica. Por eso la exigencia de actuar con serenidad, con prudencia, en un caso tan sensible como esto. Para ello, yo particularmente creo importante un informe del procurador, un informe del ministro de Energías, creo importante incluso ver la posibilidad de hacer auditorías respecto a lo que ha sucedido en concreto con estas acciones, las inversiones que se hayan podido realizar o no por parte del Estado y el mecanismo para la restitución de las mismas. Entonces son una serie de diligencias debidas que se tienen que tener en cuenta antes de tomar la decisión. Por lo tanto, no puede precipitarse una decisión. Entonces, en estos casos altamente sensibles, es fundamental tener cuidado en estos aspectos de orden económico y jurídico. Y si no se tiene el debido cuidado y se quieren precipitar las decisiones, podemos cometer e inducir a error a la propia presidenta. Por lo tanto, es un tema en el que tiene que manejarse con alta responsabilidad. Primero, por lo que puede generar a quienes toman la decisión y segundo, porque estamos definiendo sobre patrimonio del propio Estado. Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma en la que se va a manejar el asunto. ¿Y quién se precipitó sobre este tema? Porque hoy, por ejemplo, el ministro Murillo se refería a esto, ¿no? Y decía que esto se va a cumplir porque la presidenta así lo decidió. Sí, evidentemente se hicieron anuncios sobre el particular y eso obviamente generó este debate al interior del gabinete y las discrepancias que ya se las he manifestado. Entonces yo creo que en estos casos es donde más cuidado uno tiene que tener y por supuesto evitar tomar decisiones precipitadas. ¿Pero quién se precipitó en el gabinete? Bueno, es que el gabinete debió haber primero, como al final terminó saliendo el decreto, el gabinete definió de que se puedan ir tomando todas estas medidas preliminares y yo soy consciente de que al tener recién estos informes, recién poder hacer los anuncios que correspondan para poder generar las restituciones. Yo estoy de acuerdo con el fondo, estoy plenamente de acuerdo con que hay una arbitrariedad y que tiene que ser subsanada. En lo que han habido las discrepancias y en lo que yo he manifestado mi posición es en la forma en la que se administra el tema. Entonces, eso es lo que se tiene que tener cuidado. No podemos precipitarnos en los anuncios, en la toma de decisiones, sin antes haber agotado toda la reflexión respecto de la temática concreta, sea esta de ELFEC o sea cualquier otra. Áñez le entregó el futuro del gobierno y del país al ministro Murillo. Textual lo que dijo Óscar Ortiz el día de hoy. ¿Qué opina? Mire, la presidenta es quien está al mando, como corresponde, y por supuesto hay ministros más influyentes que otros. Sin duda el ministro Murillo es uno de los más influyentes en ese ámbito y creo que para nadie es desconocido el hecho de su incidencia y de su influencia. Juan Carlos. Bien, a ver, Óscar, insisto con la pregunta, es decir, solamente el tema ELFEC es el que ha generado discrepancias y usted lo pone en términos de discrepancias, pero discrepancias que pueden llevar a una renuncia no de uno, sino de 3 ministros. Es decir, ¿solamente ese tema ha generado las discrepancias? Es el tema de ELFEC como un elemento que puede replicarse en otras situaciones similares.
no solamente el hecho concreto de Elfec, sino que eso puede suceder en otras decisiones similares y que por supuesto no generan las seguridades en la toma de decisiones. Pero adicionalmente a eso, le decía a Juan Carlos, el hecho de cómo se ha manejado la situación del ministro Ortiz, de cómo se ha procedido con su destitución, ha precipitado también mi decisión, porque yo creo que se tiene que actuar en consonancia con lo que se dice, y el ministro Ortiz ha sido clave en el tema de la pacificación, ha sido muy importante en el tema de la reactivación, y por supuesto no merecía un trato de esa naturaleza. Por lo tanto, el hecho de estas decisiones que en mi criterio no estaban siendo muy bien reflexionadas y en muchos casos se tomaban acciones precipitadas, más el accionar que se ha tenido con el ministro Ortiz, precipitan también mi decisión, que ya la venía reflexionando, de dar un paso al costado y mantener mis convicciones en lo que yo considero que se debe actuar en un escenario colectivo como es un gabinete. Por lo que le estoy entendiendo, Óscar, discúlpeme, es entonces un poquito por tema Elfec, pero han habido otros temas que no termina de decirme cuáles, pero han habido otros temas que también han generado este malestar o estas discrepancias, y un poquito también por solidaridad con Óscar Ortiz es que usted renuncia. Es un poco de todo eso, pero más allá del pasado es lo que se viene también hacia adelante. Estamos entrando a un momento de mucha sensibilidad política, estamos ya cerrando la gestión, las decisiones tienen que ser mucho más mesuradas, mucho más serenas, mucho más reflexionadas. Yo no percibía de que eso vaya a suceder de esa manera, por lo tanto, ante esa situación yo ya venía reflexionando la posibilidad de alejarme de gabinete, que se confirma obviamente por el hecho de un maltrato innecesario al ministro Ortiz, al exministro Ortiz, a quien por supuesto no merecía una destitución de esa naturaleza. Entonces es una suma de todo, Juan Carlos. ¿Y en qué quedan los planes? Por ejemplo, en lo que usted sabe, Óscar, en el tema de empleo. Hace bastante tiempo que el gobierno de la presidenta Yanine Áñez habla sobre todo de bastantes empleos, miles y miles. Hoy el nuevo ministro de Trabajo, el señor Tejerina, ha asegurado que hasta final de gestión, que faltan unas semanas nada más, van a crear por lo menos 11,000 empleos formales. ¿En qué quedan todos estos proyectos y estos planes? Usted, se lo pregunto como exautoridad hasta hace algunas horas. Sí, el ministro Tejerina, actual ministro en funciones, ha sido viceministro de Empleo. Con él hemos trabajado intensamente, no solamente en el diseño, sino en la socialización de estos planes de empleo, así que él los conoce a profundidad y a detalle, porque ha sido el directo encargado de esta temática. Por lo tanto, yo espero que él prosiga con la línea de acción, obviamente haciendo las adecuaciones que considere, porque obviamente él es el ministro y está a cargo de esto, pero él conoce a profundidad todo lo que se ha diseñado, los objetivos y las metas, y espero pueda alcanzarlas. Juan Carlos, también a Óscar Mercado le pedimos unos instantes, por favor. Se refiere la presidenta. ¿Cierto, Óscar, que todos firmaron? Porque ella dice todos estuvieron de acuerdo con el tema del FEC. Todos. Así es. Después de ese debate bastante intenso al que yo hacía mención, en el que se definió precisamente lo que exigíamos una buena parte de los ministros de gabinete, de que se generen todas estas diligencias debidas, es que se firmó el decreto. Pero si estaban entonces todos de acuerdo, ¿dónde estuvo el problema después? Bueno, no es que el problema no es después, el problema es anterior. El problema es anterior cuando se hacen los anuncios sin que se hayan analizado todos estos pormenores, y obviamente hayamos tenido que generar un debate muy profundo, muy tenso, muy intenso, para lograr algo que por supuesto era natural y en la que todos después convergimos, la necesidad de que se generen todos estos informes. A ver, quiero entenderlo. Si fue anterior, entonces ¿por qué firmaron después? No, a ver, entiéndame el tema. Los anuncios respecto a la restitución que se tenía que hacer se interpretaron en forma de que esto iba a ser inmediato, de que esto debía suceder muy pronto, de que esto debía suceder una vez se emite el decreto. Lo que sí se combinó en el decreto después de una profunda e intensa y muy tensa discusión es precisamente lo que anunciaba la presidenta, la necesidad de generar los informes y comisiones que determinen todos los hechos previos, las diligencias previas para recién tomar la decisión.
Usted sugiere, Oscar, en el caso del FEC, y es una duda que tengo y que creo que mucha gente se la está preguntando en este momento, que existe en particular algún hecho que puede generar una irregularidad en el caso del FEC. Mire, yo creo que hay que tener mucho cuidado por las implicancias económicas que tiene para el Estado. El endeudamiento. El endeudamiento que se podría generar. ¿Porque no hay plata para pagar esto? Y por supuesto el tema jurídico, ¿no? El tema jurídico tiene que ser muy bien evaluado, porque hay una serie de transferencias de las acciones entre diferentes actores previo a la confiscación que se haya podido realizar. Entonces tiene que ser una acción muy bien informada, muy bien evaluada, muy bien analizada antes de decidir el curso de acción para subsanar ese tema. Hoy el ex procurador escribía, por ejemplo, y hacía referencia al artículo 112 de la Constitución Política de Estado, que dice: los delitos cometidos por servidores públicos que atentan contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. ¿A esto se refiere usted en lo jurídico? Así es, nosotros no solo tenemos que cuidarnos de la responsabilidad personal individual, por supuesto tenemos que además ser responsables con la administración de la cosa pública. Por lo tanto, es fundamental el que se generen este tipo de acciones en temas tan sensibles como esto. Eso es lo que se exigió, que eso es lo que se logró y que por eso se firmó de manera conjunta y unánime de una, les repito, tensa y ardua discusión de algo que debió haber sido un poco más natural y espontáneo, el hecho de haber generado toda esta circunstancia previamente y no hacerlo de una manera tan tensa como se la hizo. Entonces, Oscar, este tema del FEC, esta determinación que se asumió con el FEC, ¿podría causar un daño al patrimonio del Estado y por otro lado un daño económico? Eso lo tendrán que determinar los informes que han sido solicitados por el decreto y la comisión que tiene por responsabilidad de evaluar el tema. Eso tendrán que definirse. Precisamente es para eso que se crean todas estas instancias y se piden estos informes. Juan Carlos. Para tener esa claridad. Bien. Algo que no me quedó claro, Oscar, para finalizar, decir, ¿usted firmó un decreto con el que estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo? Sí, por supuesto. Este decreto, que al final de una intensa discusión en la que se logra generar estas diligencias previas, estos informes preliminares, lo hemos firmado todos. Lo que fue incómodo, fue difícil, es propiciar este acuerdo y obviamente el haber adelantado probablemente días antes en Cochabamba una acción mucho más inmediata de la que en realidad genera el decreto, porque el decreto genera de que se tengan que recibir primero los informes y una serie de acciones previas. Entonces, esa es la situación que se genera. En el decreto que se aprobó en gabinete, creo que estamos de acuerdo todos, solo que fue producto de un intenso debate, muy tenso además el debate, precisamente porque se había precipitado un anuncio cuando previamente había que tomar todas estas medidas. Juan Carlos, permítame, o sea que se firmó un decreto después de que se anunció. La presidenta acaba de decir en esta entrevista con CNN, se aprobó un decreto que no compromete nada, dice. Se aprobó un decreto que no compromete nada. ¿Esto me da a entender que su renuncia, ¿qué, fue en vano? No fue en vano, porque no es solamente el elemento de ELFEC, Juan Carlos. Yo le había puesto el elemento de ELFEC como uno de los antecedentes respecto de lo tenso que se estaba generando algunos temas que debieron ser más espontáneos, más naturales. Le he comentado también la acción que se generó con el ministro Ortiz y obviamente las discrepancias que pueden asistir hacia futuro respecto de la visión de lo que se tiene que hacer en estas últimas semanas. Entonces no es bueno restringirlo solamente a un hecho concreto, una acción específica. Si esto se lo pones como un ejemplo de cómo se tensionaron las cosas al interior del gabinete y que en mi criterio generaba una situación de incomodidad personal para proseguir en esa dinámica, en esa lógica de acción. Bien, Oscar, muchísimas gracias de verdad por los minutos que nos ha brindado. Estaremos pendientes de toda esta situación y queremos agradecerle la gentileza de haber conversado horas después de esta dimisión y aclarar al país cuáles han sido los motivos que han llevado a su renuncia. Gracias, Oscar, que tenga buenas noches.
Muchísimas gracias a ustedes y a usted y a Cecilia. Buenas noches a todo el país. Gracias, don Oscar Mercado. Muy buenas noches por haber conversado con nosotros. Nos explicó ampliamente, Juan Carlos, la situación que lo lleva a tomar esta determinación. Pero hemos ingresado a un terreno que también es un terreno que probablemente genere mayores repercusiones, Juan Carlos, en los próximos días. Y es el tema del FEC. La semana pasada ya lo dijo el ex procurador. Esta semana se ha vuelto a referir al tema, efectivamente, Óscar Ortiz. Hoy lunes lo confirma también Oscar Mercado. Se habla de un decreto que se firma posterior a un anuncio. Son cosas, por eso digo, Juan Carlos, que van a generar sin duda alguna repercusión. Son declaraciones que generan repercusión, porque esto quiere decir entonces que se firmó el decreto después de que anunciaron lo de Cochabamba. Un hecho que no sé si es muy regular dentro de lo que es el manejo del Estado Nacional, ¿no?